Buenos días, hermanos. ¿Ya compraron todos sus regalos? ¿Ya vieron sus cuentas? Hace mucho tiempo atrás, un amigo me contó una historia. Decía que ellos estaban en Estados Unidos, él era alemán, pero se había mudado a Estados Unidos, y estaban en la carretera, manejando una de las carreteras americanas, cuando vieron a un muchacho en la carretera tirando dedo. Ellos venían en un Volkswagen. ¿Recuerdan ustedes ese auto que tenía solamente dos puertas? Un Volkswagen. Entonces pararon porque lo vieron en la carretera con su mochila, ¿no? Entonces pararon. Se bajó mi amigo que estaba de copiloto. Se bajó, subió el muchacho a la parte de atrás y ellos, él se sentó otra vez, cerraron la puerta y partieron. Y los dos eran cristianos, ¿no? Uno de ellos se llama Horst Dieter Körner, ¿no? No significa caballo, sino su nombre Horst es un nombre alemán. Horst Dieter Körner, y él fundó el grupo de Young Life en Perú. Y cuando estaba Dieter manejando, ellos iban hacia un campamento cristiano. Entonces, toda la conversación con su amigo en el chofer era acerca del campamento. Y ellos estaban súper emocionados porque iban a venir como 200 jóvenes y estaban preparando las charlas, los estudios, las prédicas para los jóvenes y estaban conversando acerca de lo emocionante que iba a ser que algunos de estos jóvenes que venían al campamento se entregaran al Señor, ¿no? Y estaban hablando así cuando de repente el muchacho que estaba atrás interviene en la conversación y les dice: qué bendición que Dios tenga instrumentos para llevar su palabra entre los jóvenes. Sigan así, el Señor viene pronto. Y cuando Dieter volteó para hablar con el muchacho, no había nadie. No había nadie en la parte trasera del vehículo. Naturalmente, ¿no? Casi se derriten ahí los pobres en la carretera por el susto. Y la Biblia menciona que muchas veces Dios envía ángeles para hablarnos. Yo estaba en la iglesia, en la primera iglesia donde fui pastor, Iglesia Evangélica Libre El Redentor, una iglesia también pequeñita, que fue creciendo, y había un hermano ahí que era un español, ¿no? Y entonces, gallego, ¿no? Y entonces, pero era cabezadura, ¿no? Así, gallego. Pero así duro, cabezadura, ¿no? Y entonces, él venía a la iglesia, recuerdo. Yo era jovencito, yo fui pastor a los 24 años. A los 24 años era pastor de la iglesia. Y la asociación de iglesias lo mandó a él con su esposa para chequear, ¿no? Porque ese jovencito, a ver qué hace, qué dice, cómo hace, ¿no? Y recuerdo que yo tenía 24 años, al año siguiente cumplía 25, y cuando yo llegué a una reunión, a una asamblea de todas las iglesias, llegué y él era presidente, y como era gallego y así con cabeza dura, se había peleado en la asamblea con otro hermano, ¿no? Y entonces cuando yo llego y me dicen, Ruperto se peleó con... ¿no? Y entonces yo me acerco y había un grupito ahí y ahí estaba Ruperto, y Ruperto dice esta frase: es que no me pude controlar, no estaba mi pastor. Y yo tenía 25 añitos y él ya tenía como, ¿qué? 50, 48. No tanto, ¿sí? Bueno, él se puso a trabajar las cuentas de la iglesia un día. Y su mujer le decía, ¿qué haces? Tengo que terminar las cuentas de la iglesia. ¿Por qué? Tengo que terminarlas. Y comenzó, estábamos a medio año, y comenzó a terminar todas las cuentas de la iglesia porque él era el tesorero. Cuando terminó las cuentas de la iglesia se puso a pintar un cuadro que tenía que terminarlo. Y su esposa le decía,
son las 3 de la mañana, ¿qué haces pintando? Y él decía, tengo que pintarlo, tengo que pintarlo. Lo terminó, a la mañana siguiente sufrió ¿no fue una embolia? No, la cosa es que tuvo que ser llevado de emergencia, ¿no?, al hospital, justo era domingo, y todos estábamos orando por él, y en medio de la prédica, yo estaba predicando, y viene una chica vestida de blanco, yo dije, fue una enfermera, entró, y el hermano que estaba en la puerta se acercó y le dijo, hermano, informe que el hermano Ruperto ya está en la presencia del Señor. Y entonces el que entró era Omar Larrazábal, y entonces Omar entra y me dice, le digo, ¿qué pasa? No, y me dice, Ruperto, ¿no? Y cuando él se voltea, ya no estaba la enfermera. Un ángel nos vino a informar que Ruperto, cabezadura, estaba en la presencia de Dios. Y a veces los ángeles son utilizados por Dios como mensajeros. El nacimiento de Jesús tuvo una hiperactividad angelical. Es decir, los ángeles paseaban por ahí por todos lados, ¿no es cierto? Y quiero que me acompañen porque vamos a ver que esto justamente demuestra que Jesús era el Mesías. Esto demuestra que Jesús era el Mesías, la presencia de ángeles que no aparece en la historia de ningún fundador de ninguna iglesia. Y entonces la primera vez que aparece es en Lucas. Quiero que me acompañen al Evangelio de Lucas. En el capítulo 1, versículo 26. Y dice, Lucas 1:26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad, perdón, no me equivoqué, es en el versículo 5, empezamos con el versículo 5, Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, Elisheva en hebreo. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y el versículo 11 dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Ya? Le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Ellos son los papás de Juan el Bautista, ¿no? Aunque eran viejos los dos, tanto él como su esposa, y además la esposa era estéril, el ángel le dice que va a salir embarazada y entonces Zacarías dice, ¿cómo es? ¿Qué pasa? ¿No? O sea, no, entonces ahí ves el poder de Dios obrando. Pero yo quiero que ustedes noten lo siguiente. El versículo 5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. De la clase de Abías. Y el versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. ¿Ok? Los sacerdotes estaban divididos en 24 clases y se rotaban semanalmente para poder entrar al templo y ofrecer los sacrificios correspondientes. ¿Ya? ¿Me entienden ahí? Entonces dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Cuando le corresponde al grupo de los sacerdotes según
la clase de Abías, cuando le corresponde a él ofrecer los sacrificios, finales de mayo hasta mediados de junio, más o menos pensando por el tiempo, finales de mayo hasta finales de junio, ¿ya? Cuando él termina de ofrecer, tiene que regresar a su tierra, se tomaría unos 15 días, ¿no? Más o menos hasta llegar a su esposa. Y entonces, ¿cuándo sale embarazada Elizabeth? Por esa fecha, Principios de julio. Finales de junio, principios de julio. Sale embarazada. Calculemos. Hasta abril. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Nace Juan el Bautista. Y ahora leemos Lucas 1:26. Al sexto mes del embarazo de Elizabeth, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba Pepe, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Cuándo nace Juan el Bautista? Abril. Abril. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Octubre. Jesús nació probablemente entre finales de septiembre y mediados de octubre. Así de fácil. Este fue el primer ángel, ¿no es cierto? Ahora apunten esto para que si alguna vez alguien les pregunta ¿y por qué celebramos en Navidad? Porque nosotros seguimos la corriente de este mundo que nos dijo que en Navidad, ¿no es cierto? Y que había nacido Jesús a las 12 de la noche el día 24. ¿No era el sexto mes de embarazo de Elizabeth? Claro, pues. Embarazo. 6 meses. Perdón. ¿Ah? Sí. Sexto mes de embarazo. Está bien, pues, está bien. Sexto mes de embarazo. Está bien. Al sexto mes sale embarazada María. Entonces de ahí cuentas 9 meses. 9 meses. Cuentas los 9 meses de embarazo de Elizabeth más 6 meses, o cuentas 6 meses de embarazo de Elizabeth más 9 meses, que salen los 15 meses, octubre, ¿no? ¿De acuerdo? Se apunten eso para cuando les pregunten, ustedes ya sepan eso. Porque estamos acostumbrados a que nos dan información y esa información nosotros la asumimos, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era pequeño, mi abuela tenía la costumbre, antes en las casas habían nacimientos, ¿no? Antes habían nacimientos. En el Perú, por ejemplo, nosotros tenemos unas costumbres de los más absurdas, ¿no? Tenemos pinos para Navidad, todos ponemos un árbol de Navidad en la casa, ¿no? Y en el Perú casi no hay pinos, ¿no? Y todavía lo adornamos de nieve, y en el Perú nunca nieva, por lo menos en Lima, ¿no? Y el 24 de la noche, que es la Navidad, comemos todo tipo de comidas calóricas, ¿no? Que las pasas, que el chocolate caliente, el panetón, y nosotros estamos en pleno verano, o sea, estás sudando ahí, ¿no? Y tú con tu chocolate caliente tomando. Todas esas costumbres que vinieron del norte, porque en el norte se supone que vive Papá Noel, entonces de ahí bajaron todas esas costumbres. Y ustedes saben que en el año 1940 y tanto fue que la Coca-Cola inventó a Papá Noel. Antes no existía Papá Noel. Por eso es que Papá Noel tiene el color de la Coca-Cola. La ropa es el color de la Coca-Cola. Coca-Cola inventó, ¿no? Y la idea era, la publicidad de la Coca-Cola era que Papá Noel venía trayéndote regalos a tu casa y que tú tenías que esperarlo con una galleta y una Coca-Cola. Y los niños entonces presionaban a sus papás para que hubiese una galleta y una Coca-Cola. En fin. Entonces, este tipo de cosas que tenemos nosotros en la Navidad, que nos van desburrando, ¿no? Porque nos han dicho un montón de información que no es correcta. El primer ángel fue este que aparece con Juan el Bautista. El segundo ángel aparece en Lucas, capítulo 1. Ya lo conocemos la historia de María. Versículo 30. Este es el segundo ángel. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios.
Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande. Será llamado Hijo del Altísimo. Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es interesante que nosotros, una de las cosas que le estaba contando de mi abuela, era que mi abuela preparaba el nacimiento, que ya hoy en día pocas casas tienen un nacimiento, porque ya ni los venden, preparaba el nacimiento, pero no ponía el niño Jesús. No lo ponía. Yo, chiquillo, le decía, abuela, ¿y el niño? No, el niño nace el 24 a las 12, me decía. ¿No? Y entonces recién a las 12 se ponía el niño. Una cosa que a mí me llama la atención es que el ángel, cuando habla de Jesús, nunca le llaman el niño Dios. Nunca le llaman niño Dios, como nosotros estamos acostumbrados en esta época. En esta época te van a decir, sí, el 24 nace el niño Dios, ¿no? Pero no le llama el niño Dios. ¿Sabes cómo le llaman? Le llama el grande. Hay una diferencia entre el niño Dios y el grande, ¿no? Le llaman, será grande. Le llama Hijo del Altísimo. Le llama, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, rey. Le llama, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. No dice el niño Dios del pesebre. Lo llama de otras maneras muchísimo más elevadas. El tercer ángel aparece en Mateo, capítulo 1, versículo 18. Mateo 1, el tercer ángel se le aparece a a José, conocido en el pueblo como Pepe. Se le aparece a Pepito y le dice, en el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estaba desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla o infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, otra vez, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo que le dice el ángel a José acá es, uno, es engendrado del Espíritu Santo, ¿no? Ha sido engendrado del Espíritu Santo. Dos, le llamarás Jesús. El nombre Jesús significa Salvador o Dios salva. Y entonces le dice, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa eso? Significa que tú y yo hemos cometido pecados en esta vida. Todos hemos mentido, hemos robado, hemos tenido malos pensamientos, todos. Y tú y yo tendremos que pagar por eso, porque Dios es santo. Y el único que puede salvarte de eso es Jesús. Más claro no canta el agua. Cuando tú dices Jesús, está diciendo que Él es el único que puede salvarme de mis pecados, que yo tengo que pagar,
porque Él en la cruz tomó mis pecados y murió en la cruz por mí. La única forma que tengo yo de salvación es que Jesucristo viva en mi corazón. Fuera de eso no tengo esperanza de salvación. Fuera de eso, tú te llegarás al momento de la muerte, te vas a enfrentar a un Dios 3 veces santo y te va a decir, acá tengo una lista de todo lo que has vivido en tu vida. Paga por ello. Porque nadie que sea pecador entrará ante la presencia de un Dios santo. Y la única alternativa que tú tienes en ese momento que te van a enfrentar con tus pecados es que tú digas, Jesús pagó por mis pecados. Y entonces van a decir, ¿dónde está Jesús? ¿Está en tu corazón? Porque si está en tu corazón, te dirán, pasa. Porque tus pecados fueron pagados por Cristo. Pero si Jesús no está en tu corazón, tendrás que pagar por ellos. Y el ángel agarra y dice, lo llamarán Jesús. Cada vez que decimos la palabra Jesús, estamos diciendo que Él salvará a su pueblo de nuestros pecados. Ahí está el versículo, es clarísimo. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Te ha salvado Jesús ya? ¿Estás seguro? ¿Te ha salvado Jesús ya? ¿Le has entregado tu vida? ¿Entró Jesús a vivir en tu corazón? ¿Tú vives una experiencia con Jesús diariamente? ¿Puedes decir que Jesús mora en tu corazón y que tu vida lo refleja? El ángel no le llama el niño Dios. Le llama Jesús el Salvador de nuestros pecados. Y el otro nombre que le da es Emanuel. En el versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. No le dice el niño Dios, le dice Dios. Le llama a Dios por su propio nombre. Nos está diciendo que estábamos frente a una divinidad. Estábamos hablando de Jesús, pero Jesús no solamente era un hombre en la tierra, sino que era el mismo Dios encarnado. ¿Por qué? ¿Por qué encarnado? Porque Jesús viene a morir. Y Él, mismo Dios, dice, yo no puedo dar a nadie que muera si no soy yo mismo. ¿Cómo voy a hacer que otro se sacrifique? ¿Cómo voy a hacer que uno inocente pague por los demás? Y lo que dijo Dios fue, yo mismo voy a tomar forma humana y yo mismo voy a morir por los pecados de la humanidad. Por eso el nombre de Jesús es Emanuel, Dios con nosotros. El cuarto ángel, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Versículo 8. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Claro, está en octubre. Si fuera diciembre se congelaban. Era octubre, era época de primavera para allá. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor, yo también tendría, si se te aparece un ángel. Pero el ángel le dijo, no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Este ángel tampoco le llama al niñito Jesús. Este no le llama al niñito Jesús. Este ángel le llama Salvador, que ya lo hemos visto. Os ha nacido un Salvador. Le llama el Cristo,
que es Christus, que en hebreo es Mesaya o Mesías, y en griego es Christus. La palabra Jesucristo, ¿no?, es el Mesías Salvador. La gente dice, cuando digo Cristo, cuando digo Mesías es diferente. No, es lo mismo. El Cristo es una palabra griega y el Mesías es la palabra hebrea. Está diciendo que el Mesías, enviado por Dios, desde antes anunciado y profetizado, había llegado. Entonces Jesús es el Cristo, Jesús es el Salvador, y la tercera cosa es interesante. El ángel le dice, el Señor. ¿Sabes por qué? Porque el que no tiene a Jesús como Señor, tampoco lo tiene como Salvador. Porque las dos van juntas. El Mesías que viene a la tierra a salvarnos, al mismo tiempo que te salva de tus pecados, se convierte en tu Señor. Y tú lo reconoces como tal. Por eso cuando alguna persona dice, yo soy cristiana, yo iba a la iglesia, yo escuché el mensaje, yo una vez oré, no me sirve. Porque el Mesías que viene a salvarte, viene a ser Señor. Romanos dice, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor de los muertos y de los vivos. Entonces, cuando una persona no tiene a Cristo como el Señor de su vida, significa que tampoco tiene Salvador en su vida. Te pregunto, ¿tienes Salvador? Porque si tú me dices que tienes un Salvador, entonces yo tengo que ver en tu vida a un Señor. Y si no tienes Salvador, está bien. Si tú no tienes Salvador y no tienes Señor, no hay problema. Disfruta de tu vida todo lo que puedas. Aprovecha, peca a lo máximo que puedas, porque se te acaba. Y cuando se te acaba, tienes que pagar por tus pecados. Y lo que me llama la atención es que todos estos ángeles, ninguno le dice niñito a Dios. Ninguno. Le llaman el grande, le llaman el Hijo del Altísimo. Le llaman Jesús el Salvador, le llaman Emmanuel, Dios con nosotros. Y este ángel le llama el Cristo, el Salvador, el Señor. Y esto es porque es importante, hermanos. ¿Por qué es importante? Porque queremos celebrar Navidad pensando en el niñito Dios en el pesebre. Y nos estamos olvidando que estamos celebrando al Cristo, al Mesías, al Salvador, Emmanuel, al Señor de mi vida. Y aquí cambia completamente mi perspectiva. Completamente mi perspectiva. Por eso es que en Navidad, porque van a venir las fiestas navideñas, y va a ser una borrachera en muchas casas, una juerga y el baile y la comilona y todo lo demás, y no van a honrar a Jesús. No van a honrar a Jesús. Y la gente que celebra Navidad de esa manera no está honrando a Jesús, ni está celebrando el nacimiento del Mesías. Esa gente está honrando al diablo o cualquier otra cosa. Pero si vamos a honrar a Jesús, tenemos que tener la perspectiva correcta. En mi casa se honra a Jesús. Cantamos canciones para Jesús, oramos como familia, porque es el día de Él. Sí, preparamos comida, preparamos regalos, todo lo que tú quieras. No tenemos por qué dejarlo de lado, pero lo importante es tener el concepto de quién es el que está naciendo. Y que de nuestra cabeza salga esa imagen del niñito Jesús en el pesebre, para que entendamos que estamos hablando de Dios con nosotros. Estamos hablando del Salvador de mi vida. ¿Cómo puedo agradecerle a Dios por haberme salvado? El otro día, ayer estábamos en la casa de Hugo, nos colamos en su casa, no habíamos almorzado y nos clavamos ahí en su casa para almorzar. A las 5 de la tarde. 5 de la tarde. A las 6. ¿Cómo se llama? ¿Un entero? Uf, recomendable. Uf, buenísimo. Pero la cosa es que paso por ahí, por el baño, que lo han remodelado, y le han puesto el interruptor de luz afuera. Entonces yo veo el interruptor, prendo y se prende la luz del baño. Entonces yo entro al baño, pero cuando salgo, mi mente ya estaba trabajando, ¿no?
Yo decía, ese interruptor es peligrosísimo. Si yo paso y veo a alguien que está en el baño, mi mano lucha por no apretar el botoncito ese, ¿no? Y tú estás adentro del baño y ¿qué haces? ¿No? Te apagan la luz. A oscuras, ¿qué tienes? No, imagínate, ¿no? Y yo, ayer, en la noche que estaba pensando, me estaba riendo solito. Y yo decía, que tienes esa maldad. ¿A quién se le ocurre que le vas a apretar la luz al que está en el baño? ¿A quién se le ocurre, no? Y comencé a acordarme de todas las cosas que he hecho. Ahora las hago de broma, las hago de chiste. Algunas son bromas sencillas, simples, ¿no? Yo no sé por qué la gente se ríe tanto, pero antes de ser creyente, yo le decía, Señor, ¿cómo no agradecerte por haberme salvado? ¿Cómo no agradecerte por haberme salvado? Una cosa más, para poder celebrar Navidad hay que entender, quiero que me acompañen a un texto en Hebreos. Capítulo 1, versículos 1 al 4. Hebreos 1, del 1 al 4. Antes de leer el pasaje, cuando termine la prédica, voy a invitarles a las personas que no están seguros de que Jesús sea su Salvador y de que Jesús sea su Señor, voy a invitarles a entregarle su vida al Señor el día de hoy. Si alguno de ustedes tiene esta duda, si Jesús es su Salvador, al final de la prédica voy a invitarles a, justamente en Navidad, entregarle su vida al Señor, como hicieron los Reyes Magos, que no fueron ni reyes ni magos, pero que entreguen su vida como una ofrenda delante de Dios. Vamos a leer Hebreos. Capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, y el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Este pasaje, en primer lugar, nos habla de la revelación progresiva. Dios se fue revelando a través de la historia. Y primero se reveló personalmente, como lo hizo con Abraham, por ejemplo, ¿no? Pero luego utilizó a los profetas para revelarse. Y poco a poco la revelación fue dándose progresivamente. Al principio, cuando leemos pasajes del Antiguo Testamento, decimos, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Ellos no tenían una Biblia como nosotros. La revelación de Dios fue poco a poco revelándose hasta llegar a la máxima revelación, que fue Jesucristo. Jesucristo es la máxima revelación. El pasaje dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y luego describe la magnificencia del Hijo. ¿Por qué es esto importante? Porque hoy en día han salido estafadores, que se llaman apóstoles, profetas, pastores. Han salido estafadores, mentirosos, ladrones, que se han metido en la iglesia evangélica en el mundo para decir que ellos tienen más revelación o nueva revelación. Y estos que dicen que tienen nueva revelación, lo único que hacen es inventar herejías para sacarle dinero a la gente.
Así que cuidado, cuando alguien diga que todavía hay revelación, te está diciendo que ellos valen más que Jesucristo, que es la máxima expresión de la revelación divina. ¿Ok? Y acuérdense que las iglesias, especialmente en Estados Unidos, están saturadas de estos mentirosos, ¿eh? Así que cuidado. Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Él vino a revelarnos todo lo que no sabíamos del cielo. Todo lo que no sabíamos del cielo. ¿Por qué? La gente no tenía acceso a Dios. Entonces han inventado religiones y un montón de filosofías y pensamientos. Y Jesús tuvo que venir y decir, no, así no es. ¿Sabes cómo es el cielo? Así es. Por eso el que conoce la palabra, conoce la verdad en el cielo. ¿Te das cuenta? Entonces Jesucristo es la máxima revelación. Luego dice que Jesús es el heredero de todo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Dios ha constituido heredero de todo el universo a su Hijo. A ese que tú quieres celebrar en estos días. Él es el heredero de todo. ¿Y sabes lo maravilloso que dice la Biblia? Nosotros somos coherederos con Cristo. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Eres coheredero con Cristo? Y luego dice, y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo, por medio de Jesucristo se hizo el universo. Luego dice, Él es el resplandor de su gloria. Él es la imagen misma de su sustancia. Y Jesucristo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y luego dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de... Es decir, ¿cómo purificó tu alma de tus pecados? Por medio de sí mismo. ¿Te ha purificado Jesús ya? ¿Su sangre te ha limpiado de tus pecados? Y por todas estas razones que acabamos de mencionar, porque Él es la revelación máxima de Dios, porque Él es el heredero de todo, porque por medio de Él se hizo el universo, porque Él es el resplandor de su gloria, porque Él es la imagen misma de su sustancia, porque Él es quien sustenta todas las cosas, porque Él, por medio de Él, se ha efectuado la purificación de nuestros pecados. Por todo esto, ¿sabes qué pasó? Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por todo eso, Dios dijo, ven, siéntate a mi diestra. Jesús ya no está más en el pesebre. Jesús ya no está más en el pesebre. Ahora está sentado a la diestra del Padre. Y no hay un lugar más impresionante y no hay un lugar con mayor honra y gloria en el universo que al lado del Padre. Siéntate a mi diestra. Y entonces cuando estamos pensando en Jesús, en el cielo está el trono de Dios. Todo lo demás gira alrededor. Pero al costadito del trono de Dios está Jesús sentado. ¿Entienden ustedes la grandeza que Jesús tiene para que Dios lo haya sentado a su costado? Una cosa más interesante. Cuando yo quiero hablar con Dios, yo hablo con Jesús. ¿Sabe por qué? Porque está a su lado, pues. Está a su lado. Jesús. Dice la Biblia que Jesús intercede por nosotros. ¿Ustedes creen que le voy a rezar a San Pedro, a Judas Tadeo? ¿Quién será? ¿De dónde estarán? Si estarán. Pero voy a utilizar un intermediario que está guardado en no sé dónde, escondido por algún lado, alguna de esas imágenes de yeso. Le voy a rezar a uno de esos.
Qué tonto es alguien que crea que rezándole a una imagen, que esta imagen le va a hablar a María, María le va a hablar a Jesús, Jesús le va a hablar a Dios. Vaya directo al Señor. Eso es lo que dice la palabra. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Yo no hablo a cualquiera que está en el cielo. Yo hablo a Jesús, que está a su costadito. Jesús ya no está más en el pesebre. Si quieres celebrar Navidad, como debe ser, celebra al que está sentado a la diestra del Padre. Pastor, para los niños sí se les puede cultivar ese nacimiento, ese pesebre. Sí, o sea, yo no creo que haga daño saber que Jesús nació en un pesebre. Pero es importante que los niños también entiendan que es mucho más allá. Que aquel niño que estaba en ese pesebre dejó ese lugar ya. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. Así que en estas fiestas yo les invito a celebrar al Jesús. No al niño que está en el pesebre, sino a Jesús que está a la diestra del Padre. Vamos a orar. Padre eterno, queremos agradecerte por tu encarnación en la vida de Jesús. Emmanuel, el grande, el Hijo del Altísimo, el heredero de todo, por quien fue creado el universo. Aquel Señor Jesús que con su sangre derramada en la cruz, pagando por pecados que no eran suyos, sino míos, pudo limpiarme, perdonarme, darme vida nueva. Por eso, Jesús, te damos gracias, porque naciste para morir por nosotros. Gracias, oh Dios, porque no tendré que pagar por mis pecados, porque tú pagaste por ellos. Pero al mismo tiempo, Señor, queremos darte el lugar que te corresponde, el lugar del Cristo, el Salvador y sobre todo el Señor de mi vida. Padre, nuestros pecados están delante de ti. Tú los conoces mejor que nadie. Y solo tu obra en la cruz puede limpiarnos por ellos. Gracias, oh Señor. Sigan orando. Sigan orando. Voy a hacer una oración para aquellas personas que digan, yo no estoy seguro de que Jesús sea mi Salvador y quiero entregarle mi vida. Quiero entregarle mi vida, pedirle perdón por mis pecados, pedirle que me limpie con su sangre y que entre en mi corazón y ocupe el lugar de Señor. Así que voy a orar en este momento y las personas que quieran hacer esta oración, ahí donde están, repítanla conmigo en sus corazones, en voz baja. Padre, te entrego mi corazón, te pido perdón por mis pecados. He vivido de espaldas a ti todo este tiempo. Te necesito. Toma mi alma. Toma mi vida. Rindo mi vida a tus pies porque no quiero tener que pagar por mis pecados, sino que quiero que tú me perdones y me limpies. Tómame, Señor, en tus manos. Gracias, oh Dios, porque escuchas mi oración. Recibe mi corazón.
en el nombre de Jesús. Amén. Si alguno de ustedes ha hecho esta oración por primera vez en su vida, yo les recomiendo que si tiene una Biblia, marque en esa Biblia esta fecha. Si tiene un papelito, un teléfono, marque esta fecha. Porque después con los años usted va a recordar el día en que Jesús entró en su corazón. Jesús entró en mi corazón el 1 de mayo de 1974. Y recuerdo que me dijeron eso. Marca esto en tu Biblia para que te acuerdes de él. Que Dios les bendiga. Feliz Navidad.